Hola, hola, bendiciones, queridos hermanos, qué gusto saludarles. Mi nombre es Jorge Isaac González, salesiano cooperador, y es una dicha poder compartir con ustedes en este canal de tanta bendición como lo es Buena Nueva del Profe Gio. Hoy me gustaría compartir con ustedes sobre un tema que va en relación a la última celebración, la que pone el cierre al año litúrgico. Esa celebración que nos permite pues terminar este año de meditación sobre los diversos misterios de la vida de Cristo, pero sobre todo el impacto y la fuerza que debe de tener en cada uno de nosotros. Y me refiero más específicamente a la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Es claro y tenemos que partir de una realidad de que hay circunstancias actuales que tal vez no nos permiten visualizar con total claridad el sentido de esta celebración, porque ya las monarquías, dentro del sentido estricto e histórico que hemos encontrado, ya tal vez no existen. Ahora pues encontramos la palabra rey, reina en algunos países como un título honorífico con ciertos atributos, pero tal vez no en esa experiencia de lo que es regir o pues justamente guiar los destinos de una nación. Y por tanto, pues evidentemente ya ahí hay una barrera que no nos permite entender la plenitud del sentido que también la iglesia quiere dar a esta celebración. Por otro lado, también es claro que han habido a lo largo de la historia muchísimas circunstancias o situaciones donde personas que han tenido tal vez no el título de reyes, algunos sí, han tenido pues excesos en el abuso del poder y demás, y ha sido una estructura de gobierno que tal vez también ha sido marcada por un poco de antipatía o por otro lado de tal vez animadversión y por lo tanto se convierte en otra barrera para poder entender y justamente valorar esta celebración que tenemos en la iglesia. Lo primero que debemos entender es que la palabra rey tiene una raíz que es reg, de la misma sale, rex en latín o regium, y es justamente su significado es de regir rectamente, de dirigir derecho. Es decir, el rey o la esencia del rey es justamente llevar los destinos de las personas propiamente por un ambiente de justicia, de equidad, de libertad, de felicidad. Entonces, ya desde ahí podemos encontrar ese elemento fundamental en la experiencia de lo que es el reinado de Cristo. Ya desde esa instancia podemos valorar justamente el sentido propio de esta fiesta. Que dicho sea de paso, esta fiesta nace en el año 1925 y fue instaurada justamente por el Papa Pío XI. ¿Cuál es el contexto histórico en el que esta, pues justamente celebración se instituye? En un ambiente donde el laicismo, es decir, esa, esa manera de pensar, donde la mentalidad o los centros de todo esfuerzo estaban más enfocados en la libertad o en las experiencias de vida justamente de las personas dentro de un ambiente social, dejando de lado esa parte pues espiritual o religiosa que todos seres humanos tenemos. Y justamente eso conllevaba un desprecio propiamente a las enseñanzas de la iglesia, a ese encuentro con Dios. Es claro que dentro de todo eso, esta celebración nace justamente desde la perspectiva del Papa Pío XI como una invitación a todos los creyentes a mostrar y reafirmar su fe en el Señor, en ambientes donde justamente dicha mentalidad o dicha manera de ver las cosas estaba siendo sumamente pues oculta. Nada, lo digo con cierta ironía, nada parecido a nuestra época actual donde pues justamente también el hecho de ser creyente, el hecho de pues querer mostrar la fe, se convierte también en un signo o en un elemento de señalamientos, de burlas o incluso de rechazo ante la sociedad. Entonces desde ahí inicia. Inicialmente esta celebración fue instaurada para realizarse el último domingo de octubre, cerquita de las fiestas de todos los santos y de los fieles difuntos. Pero cuando se da toda la reforma litúrgica propia del Concilio Vaticano II, esta celebración se traslada como la última de todo el año litúrgico y a su vez también se le da otra implicación y otra referencia de reflexión para toda la iglesia, que quiere decir justamente que es Cristo el culmen de la vida de todo creyente. Es justamente el reino de Dios, esa esperanza definitiva en la que todos estamos llamados y la que todos buscamos. Es Cristo el alfa, el omega, el principio y el fin de toda la vida del creyente
Y hacia eso es lo que nosotros tenemos justamente que apuntar dentro de nuestra experiencia de fe. Y volvemos a lo anterior, entendiendo que solo en Cristo está verdaderamente la libertad, está verdaderamente la cercanía y está verdaderamente todo lo necesario para conducir nuestra vida en rectitud, en paz, en libertad, en plenitud. Eso es justamente la esencia fundamental del conocimiento de esta celebración, que a su vez también muy propio de los últimos días de lo que es el año litúrgico y que se pegan constantemente con lo que va a ser los primeros 3 domingos del tiempo del Adviento, en función de esa figura escatológica de espera de Jesús que está por venir en su parusía, en su segunda venida, es también una invitación a vivir nuestra esperanza y nuestra fe con un entusiasmo renovado, entendiendo que seguimos aquel que rige y es dueño de toda la historia, que rige y es dueño de todas las realidades y que nos invita a cada uno de nosotros a formar parte de ese reino. Y es que también al cerrar este año, el ciclo A, donde pues justamente los evangelios que meditamos están enfocados principalmente en el evangelio según San Marcos, se nos pone de relieve otra realidad muy importante y sumamente vital dentro de la vida de la fe, que es no entender la fiesta de Cristo, Rey del Universo, como una especie de analgésico que dice, no importa lo que esté viviendo, lo que esté pasando en estas realidades humanas, que no importa lo que ocurra exactamente acá, que después al final del camino estaré penetrando en la presencia del reino de Dios. Eso es una manera muy simple de entender justamente esta celebración. Más bien es todo lo contrario, entender y darnos cuenta que el reino de Dios se inscribe, se inicia y se instaura desde nuestra vida terrena, desde la llegada misma de Cristo. Recordemos en aquel momento en el que Jesús, siendo juzgado, se encuentra con Poncio Pilato y él le dice que él es rey. Y él es cierto, él les dice, mi reino no es de este mundo. Pero también por otro lado, el Señor nos enseña que el reino nace, se siembra, fructifica como aquel grano de mostaza, está oculto como en aquel terreno, aquel tesoro que encuentra el hombre, que es como aquella gema preciosa que busca justamente aquel mercader de perlas, se encuentra propiamente en nuestras realidades cotidianas y por tanto es nuestro llamado la construcción constante del reino de los cielos, porque justamente el evangelio que meditamos en este domingo, si me permiten un momento, es justamente aquel que encontramos en Mateo 25 del 31 al 46, donde Jesús nos muestra cómo va a ser justamente la segunda venida y los criterios para definir aquellos que son o que han sido elegidos y que se han comportado como pues ciudadanos del reino de Dios en condición de aquellos que lo han rechazado. ¿Y cuáles justamente han sido esos criterios? Recordemos lo que dice el Señor, venid benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde la creación del mundo, desde el primer momento. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestisteis. Estaba enfermo o estaba encarcelado y me fuisteis a visitar. Ahí es donde el reino de Dios se construye y tiene esa repercusión de ese camino de rectitud, que es justamente lo que Dios quiere, justamente de su reino. En la capacidad de cada uno de nosotros de empezar a ver el mundo con una mirada diferente, de poder encontrar en aquel hermano que está a la par el mismo rostro de Jesús y ahí demostrar que en ese reinado de Cristo en mi vida, yo soy capaz de ponerme justamente a servir y a vivirlo desde acá. Eso es lo que nos enseña la fiesta de Cristo Rey, entendiendo que hay una esperanza futura, la esperanza de la plenitud en el reino definitivo de Cristo, que va a ser pues justamente iniciado en el momento de su parusía, de su segunda venida. Pero es una imagen y es una esperanza que yo tengo que mantener y yo tengo que vivir en cada una de las circunstancias, entendiendo, como he dicho anteriormente, que justamente la esencia de un rey y de un reino es procurar el bien, la plenitud y la alegría de todos los que en él viven. ¿Y cuál no va a ser mejor, la mayor de las plenitudes, que vivir definitivamente en la presencia de Dios?
Es claro que esa construcción del reino es muy difícil y habrá que estar luchando constantemente. Y creo que un ejemplo muy claro y muy marcado de esta realidad es aquel grito de guerra que tenían aquellos mártires de la famosa guerra cristera que se desarrolló en México. Ellos entregaban su vida constantemente como aquel niño Joselito diciendo: "Viva Cristo Rey", sabiendo que no importa las vicisitudes que podamos encontrar en nuestras realidades, que las dificultades que podamos confrontar durante toda nuestra experiencia de vida, siempre es importante y valioso tener esa confianza en ese gran amor de Dios que nos impulsa a seguir adelante. Por eso pidámosle al Señor que nos permita verdaderamente vivir ese reinado de amor en nuestra vida y ser a través de ellos propulsores de la gracia y el amor. Viva Cristo Rey y muy feliz día para cada uno de ustedes.